en Israel para siempre. para siempre. Porque el profeta Zacarías, él lo está acertando. En el capítulo 14, verso 9, que ya vimos, dice que Jehová será rey sobre toda la tierra y uno dice será su nombre, dando a entender y compaginándose con el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 9 y verso 22. ¿Verdad? Dice el profeta Daniel, y estuve viendo, dice, en la visión, hasta que un anciano de días, dice, se sentó, ¿verdad? En el trono. Y su trono dice que las ruedas, dice, eran llamas de fuego ardiente. Y luego el verso 22 dice que se sentó el anciano de día y se llegó el tiempo cuando los santos, dice, recibirían, ¿verdad? El trono y recibirían el reino, ¿verdad? Entonces eso es lo que los grandes profetas, uno de los tres grandes profetas mayores que vimos ahí, está acertando. Pero ¿qué tiempo fue el que se llegó? ¿Verdad? Entonces nos hacemos la pregunta a nosotros mismos. ¿A qué tiempo se refiere el profeta Daniel. Daniel? Sí, nosotros, hermanos, nos damos cuenta que en el, Daniel se recibe una profecía, una revelación sobre cuatro grandes bestias, pero después de esas cuatro grandes bestias, ¿qué reino es el que se establece después de esas cuatro bestias? Bueno, cada reino que ya pasó venían secuentemente. Por ejemplo, tenemos el primer reino, o sea que se está refiriendo, ¿verdad? A la estatua, al sueño que tuvo Nabucodonosor y se le olvidó y que nadie pudo descifrarlo, sino solamente Daniel. Amén. Entonces prácticamente vemos de que el primer reino fue el reino caldeo o los babilonios, ¿verdad? Gobernado por Nabucodonosor, la cabeza de oro de la estatua. Y luego el profeta en su discurso, en su dilución del sueño, le dice al rey, y otro reino inferior al tuyo, ¿verdad? Que caía en el reino de plata, ¿verdad? Los medos y los persas, ¿verdad? Como nosotros lo entendemos y lo conocemos muy bien. Amén. Y luego otro, el reino de bronce, prácticamente lo cual le cayó a Grecia, ¿verdad? Comandado por Alejandro y sus cuatro generales, los cuales eran Urbano, Seleuco, Ptolomeo y Casandro, Amén. ¿verdad? Los cuatro generales que estuvieron después, que gobernaron después de la muerte de Alejandro. Y luego el reino de hierro, el cuarto reino, ¿verdad? Que le tocó a la Roma pagana, a la Roma imperial, ¿verdad? Y luego que la Roma imperial gobernó, se constituyó en la Roma papal, en la Roma religiosa, ¿verdad? La que aún indirectamente reina y gobierna hasta hoy, Amén. ¿verdad? Entonces, todo este sistema religioso gobernado por la Roma papal, la Roma religiosa, que está montada sobre el mundo entero, sobre el mundo idolátrico, sobre el mundo pagano. Entonces, esto es lo que viene el Señor a deshacer prácticamente. ¿Verdad? Cuando el Hijo de Dios aparece, todo este sistema se termina. Dentro de la teología se le llama el tiempo de los gentiles. Y a eso se refiere cuando se llama mundo, ¿verdad? Cosas que no están sujetas a Dios, que tienen una cierta apariencia, pero no. Entonces, es necesario que Él reine. Por eso, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 15, verso 26, dice que es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos Debajo de debajo sus de sus pies. pies. Y después de esto dice Al fin. el fin. Yo quisiera preguntar algo, hermano, sobre este texto que tengo aquí en Daniel, que está después de las cuatro grandes bestias, ¿verdad? Dice Daniel 7:27, dice, y aquel reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo
sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecrán. ¿Qué nos puede entender, dar a entender en este texto? O sea que el profeta Daniel, hermano Carlitos, ahí se está refiriendo a eso mismo que estamos hablando. Ahí está globalizando todos los reinos, dice, debajo del cielo. No está diciendo todos los reinos en el cielo, porque allá nadie reina, solamente reina el Padre, ¿verdad? El que es la deidad suprema, la autoridad suprema que controla todo en la tierra. Entonces los reinos están aquí en la tierra. Y Daniel es específico. Todos los reinos se está globalizando. Está hablando en plural. Debajo del cielo. Todos los reinos debajo del cielo se ha dado, dice, al pueblo de los santos. Quiere decir que Del los Altísimo. pueblos prácticamente es la gente que logre alcanzar la salvación. Va a ser entregado a los reinos de la tierra. Exactamente. Y Jesús es el que se constituye rey sobre todas las naciones. Ahí ya no habrán emperadores, ya no habrán papas, ya no habrán ministros, ya no habrán presidentes, ya no habrán gobiernos, ya no habrán juntas directivas. Ya no, es Jesucristo el que recibe la facultad para gobernar su propiedad, sus almas. Todas las almas son mías, dice Jehová. Entonces quiere decir que los reinos de la tierra prácticamente quiere decir que son las naciones del mundo. Exactamente, las naciones. O sea que los reinos ahorita en este tiempo está en manos de los hombres. O sea, los hombres son los que están dominando a los reinos y se les Exactamente. va a ser quitado ese reino Ese dominio y entonces va a ser entregado a Jesucristo a Jesucristo y a su... y a su pueblo, al pueblo de los santos. Es por eso que allá en Apocalipsis, en el capítulo 20, desde el 1, comienza diciendo: aquí se vi descender del cielo un ángel con una grande cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, y lo echó, dice, a un foso y puso un sello sobre él y lo ató, dice, por 1000 años, o sea, lo apresó por 1000 años. Entonces, ahí nos está dando la cifra de tiempo, ¿verdad? O la cifra de años que el Señor Jesucristo gobernará o tendrá esa facultad de gobernar, ¿verdad? Por 1000 años. Y a ese tiempo de 1000 años le llama la regeneración. No que el reino no sea eterno, porque estamos nosotros ahorita en la segunda fase. Conocemos la primera fase, que es el reino de la gracia, según Colosenses 1:13, ¿verdad? Que somos trasladados, dice, del reino de las tinieblas, del poder de Satanás a la potestad del Hijo de Dios, que es la primera fase. Y a ese le llamamos el reino de la gracia. Luego, cuando el Señor aparece, a ese se le llama el reino milenial. Pero luego del reino milenial, según la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 26 en adelante, dice que el mismo Hijo se sujetará, dice, aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, dice, en todo, ¿verdad? No que el reino no sea eterno, y juntos gobiernan en el reino eternal. Hermano, según la palabra de Dios nos damos cuenta que van a haber 7 plagas, pero ¿en cuál de las trompetas es que se establece el reino de Dios? Bueno, según el verso 17 del capítulo 16 de Isaías, de Apocalipsis, eh, dice la palabra del Señor ahí que el monte se partirá por medio, ¿verdad? Entonces es hasta la séptima trompeta o a la séptima plaga, cuando el Hijo de Dios aparece, ¿verdad? Es aquí cuando dice aquí la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces quiere decir que prácticamente Jesucristo aparece en la séptima plaga. En la séptima plaga. Es necesario que venga la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y hasta en la séptima plaga viene el Señor Jesús. Es por eso que el pueblo de Dios o la iglesia de Dios estará aquí en la tierra, llamado el tiempo de la tribulación. No hay escape alguno. Que alguien diga, bueno, el Señor nos va a llevar por 1000 años allá arriba, o nos va a tener allá en un lugar, y mientras estamos viendo cómo el mundo sufre. No, esa es una teoría antibíblica. Quiere decir que cuando Jesús venga, va a venir después de prácticamente las 7 plagas. Exactamente.
No encontramos en las Sagradas Escrituras, ni en los 39 libros del Antiguo Testamento, ni en los 27 del Nuevo, encontramos una sola frase o un solo verso que nos diga que hay tres venidas. Solamente la palabra del Señor habla de una segunda venida. Aquí, hermano, encontré lo que usted me está diciendo en Apocalipsis 11:15. Dice aquí, le voy a leer. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y reinarán por los siglos de los siglos. Ahí confirma lo que usted me estaba diciendo, que el séptimo Exactamente. ángel. Hermano, según lo que dice Apocalipsis 3:20, dice que al que venciere hasta el fin, que Él nos va a dar autoridad sobre las naciones. Según nosotros, como pueblo gentil, ¿qué alcanzamos en ese reino que va a ser establecido por Jesucristo? Bueno, la promesa fue hecha a los hijos de Israel, pero como nosotros, según el capítulo 2 del libro de Efesios, o de la carta del apóstol Pablo, no libro, sino carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el verso 11 en adelante, encontramos donde el apóstol hace referencia a los gentiles y les dice, vosotros que en otro tiempo erais enemigos, ¿verdad? Y que estaban alejados de la República de Israel. Pero por medio de Jesucristo, del pacto, ustedes también entrando en ese pacto son herederos a los pactos y a las promesas, ¿verdad? Entonces también nosotros por medio de ese pacto del Señor Jesucristo y por la creencia en Él, alcanzamos también nosotros a tener parte en ese reino. Y somos esa masa cosmológica de santos, tanto de israelitas como de gentiles. En cierta fase, ¿verdad? Los israelitas son 144,000, que son las primicias, aquellos que Juan capítulo 1, verso 11 en adelante, donde dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, tratándose de ellos mismos. A eso les dio autoridad y o potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los 144,000 de los cuales habla el capítulo 7 y el capítulo 14 de Apocalipsis, que estaban aparte con Jesús, ¿verdad? Y luego una gran multitud con palmas, dice, en las manos. Quiere decir que la primera iglesia fue netamente judía. Así es. Entonces, cuando la iglesia inició en el tiempo de los apóstoles en Jerusalén, los que iban creyendo eran puramente Eran judíos. judíos. Y en la fiesta del Pentecostés, ¿quiénes son los que se reunieron a esa fiesta? Netamente judíos. Netamente judíos nacidos en todas las naciones debajo del cielo, según el capítulo 2, ¿verdad? Del libro de los Hechos. ¿Por qué razón? Porque como era un evento especial donde venían ellos a celebrar, ¿verdad? El 50 a los 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Entonces, todos los judíos nacidos debajo del cielo, ahí por eso es que dice que habían partos, habían medos, habían elamitas, habían del Ponto, habían de Asia y de todo, pero eran netamente judíos. Ahí no habían extranjeros, extranjeros según su nacimiento, pero de la misma raza de los O hijos de sea que Israel. la fiesta del Pentecostés era una fiesta judía. Era una fiesta judía, Y netamente. muchos judíos que vivían en diferentes lugares, que eran descendencia judía, vinieron a esa fiesta. Sí, exactamente. Entonces ahí es donde comienza la iglesia a ir prosperando. Así es, o sea que la palabra del Señor ahí por eso se dieron lenguas, pero no jerigonzas ni tampoco lenguas que no se entienden, sino idiomas se hablaron ahí. Vemos que se hablaron más de 17 idiomas, ¿verdad? Para que los judíos nacidos en el Ponto entendieran la lengua del Ponto, los del Asia entendieran la lengua del Asia, los de Arabia entendieran la lengua de Arabia, los de Elam entendieran la lengua de Elamita, los arameos y todo eso por decir así. Sí, hermanos, quedamos bien claros en ese punto. Yo quiero preguntarle algo, hablando siempre del reino de Cristo, ¿va? Porque pues, en ese tema de la primera iglesia podemos emplearlo en otra vez. Pero aquí dice en este versículo me gusta a mí, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Ahora la pregunta que le quiero hacer, cuando dice que las va a regir con vara de hierro,
y como vasija al alfarero, ¿qué representa eso? Bueno, la vara, prácticamente vara de hierro, está refiriéndose a la palabra. Una palabra recta, una palabra que no tiene doblez, ¿verdad? Y recordemos que ahí la promesa se le está haciendo a una de las iglesias del Asia. No son judías, no son iglesias judías, sino que son iglesias gentiles, ¿verdad? Entonces nos toca también a nosotros esa promesa. Usted quiere decir que el que vence hasta el fin, Jesús le va a dar autoridad también sobre las naciones. Nosotros Exactamente. como gentiles Así es, nosotros como gentiles vamos a reinar sobre las naciones. vamos a reinar sobre las naciones. Por eso es que Entonces, el salmista decía que nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso y nos hizo sentarse en silla